Buen día, estimado. Mi nombre es Dana Castillo y a continuación les resolveré y presentaré la resolución de un problema de línea de transmisión. El objetivo principal es calcular los parámetros característicos de la línea de transmisión a partir de constantes de propagación e impedancia característica. Como pudimos ver en el capítulo 11, estas eran propias de la línea estudiada. La segunda es realizar las conveniencias necesarias para realizar cálculos de números complejos. A partir de este momento comenzamos a ver bastantes números complejos, así como determinación de magnitudes y de argumentos. Entonces es muy importante tomar las convenciones adecuadas para no generar ningún tipo de error. Entonces el ejercicio dice, en cierta línea de transmisión como la mostrada se tienen los siguientes datos. Entonces aquí tenemos la frecuencia angular, la constante de atenuación, la constante de fase, la impedancia característica, la longitud de la línea, el voltaje en la entrada y la impedancia en la entrada. Entonces el primer inciso nos pide encontrar los parámetros R, L, G y C. Entonces tengamos bien presente estos tres datos: la constante de atenuación, la constante de fase y la impedancia característica. A partir de eso empezamos a resolver nuestro problema. Lo primero es determinar nuestras ecuaciones. La primera es la constante de propagación. La constante de propagación se puede escribir de dos maneras, una con los parámetros R, L, G y C y otra con los parámetros alfa y beta, donde alfa es la constante de atenuación y beta es la constante de fase. Así como la impedancia característica se puede determinar por los parámetros R, L, G y C, y también como las resistencias, las pérdidas y las distorsiones. A partir de estas ecuaciones nosotros podemos determinar. Vamos a tomar primero la constante de propagación. Entonces tenemos que la constante de propagación la podemos escribir de la siguiente manera: elevando al cuadrado la constante de propagación, podemos obtenerla así, aplicando distributivo, obtenemos esta ecuación, y a partir de aquí podemos tomar lo siguiente, que esta constante de propagación tiene una parte imaginaria y una parte real. Esto es muy importante considerarlo. Entonces ahora vamos a tomar la otra parte de la ecuación, como lo habíamos visto en la anterior. Hay que recordar muy bien las conveniencias. A nosotros nos están dando la constante de atenuación en decibeles metro. Nosotros necesitamos para este análisis convertirlo a Neper. Entonces en esto encontramos en internet, en cualquier libro de texto de conversión, y encontramos esta conversión, aplicamos la conversión y nos queda que la constante de atenuación es 0.921034 Neper. Entonces es lo primero que hay que tomar desde este punto hasta en los futuros ejercicios. Entonces ya tenemos nuestra constante de propagación, que es la constante de atenuación y la constante de fase, que era un radián, entonces queda en J. Entonces lo elevamos al cuadrado, porque aquí lo elevamos al cuadrado. Resolvemos esto en cualquier calculadora programable o cualquier calculadora y obtenemos esto. Al igual que esto, tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces sabemos que esta ecuación es exactamente esta ecuación, y vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a igualar nuestra parte real de cada una de las dos ecuaciones y nuestra parte imaginaria de cada una de las dos ecuaciones. Y en este momento obtenemos dos ecuaciones lineales que nos pueden funcionar para la resolución del problema para encontrar los parámetros. Ahora vamos con la siguiente. Despejando la impedancia característica tenemos que es esto. Aplicando el conjugado podemos dejar la parte de abajo en términos solamente reales. Entonces obtenemos esto resolviendo por distributiva, y podemos en ese instante separar como lo hicimos en el caso anterior, parte real y parte imaginaria. Al igual que lo hicimos en el caso anterior,
volvemos a considerar la impedancia característica, que esa ya nos la dan. Ese es un dato del problema. Entonces ya miramos esto, elevamos al cuadrado para igualar esto con esto y obtenemos esto, ¿ok? Entonces, al igual que en el caso pasado, consideraremos las dos ecuaciones, las igualamos y comparamos parte real y parte imaginaria. Ok, aquí se me fue una J, mil disculpas, esta J no va. Ok, y tenemos nuestra ecuación y obtenemos lo siguiente. Vamos a nuestro programa matemáticas. Entonces aquí podemos ver las 4 ecuaciones. En este caso yo definí mi omega, que ya me lo daba, y lo ingresé, donde esta primera es dada de la constante de propagación, esta segunda también es dada de la constante de propagación, esta tercera está dada por la impedancia característica y esta también, ¿ok? Entonces resolvemos. A partir de esto, nosotros podemos ver que nos dan una serie de valores. Nosotros necesitamos valores reales, ¿ok? ¿Por qué pusimos otra cosa? ¿Por qué pusimos esta constante CCC? Porque matemáticas lo que hace es que a veces lo agarran. Entonces tenemos y agarramos nuestras partes reales, comprobando a ver si encontramos nuestra constante de propagación, sustituyendo una ecuación de nuestra constante de propagación de impedancia característica, encontramos esto, y sustituyendo nuestra ecuación de constante de propagación encontramos eso. Entonces vemos que sí se cumple estos parámetros para la línea de transmisión. Entonces en el segundo inciso nos piden encontrar la impedancia de entrada, ok, y terminamos, ¿verdad? En esta parte de aquí terminamos, encontramos R, L, G y C, C. Ok, ya la encontramos, dado en ohmios metro, Siemens metro, ohmios metro, Siemens metro, Henrios metro y faradios metro, ok, porque son constantes parámetros dados en unidad de longitud. Ahora encontramos la impedancia de entrada, ok, aquí encontramos las ecuaciones. Estas ecuaciones son parte del problema, ¿verdad? Que nos dicen que el voltaje cuando Z es igual a 2/3 va a ser lo siguiente, ¿ok? Recordando que el voltaje y corriente son fasores y se tienen que escribir de manera polar, ¿ok? Si ponemos el caso rectangular, tenemos que convertirla a manera polar porque son fasores, ¿ok? Unos varía con respecto al otro. Tenemos lo siguiente, evaluamos nuestra Z de entrada. Esta es una ecuación de Sadiku, es una ecuación del capítulo 11, ok. Entonces tenemos que nuestra Z de entrada es una impedancia, ok, aplicando ley de Ohm como lo hacíamos en los circuitos anteriormente. Venimos y recordamos que voltaje es corriente por resistencia o corriente por impedancia, y despejando encontramos que la impedancia es el voltaje sobre la corriente, interpretando los circuitos básicos. De ahí nos pide encontrar Z sub L, ¿ok? Z sub L. Z sub 0 ya lo tenemos, esta tangente hiperbólica, esta constante de propagación ya la tenemos, ya sabemos cuánto es L, y por ende ya sabremos cuánto es Z, ¿ok? Definir variables. ¿Por qué? Es mucho más fácil, es bueno tener un programa en que nosotros podamos determinar variables y después solo cambiar nuestros datos, ¿verdad? Entonces ya tenemos, ingresamos la ecuación tal y como está, resolvemos y encontramos que nuestra ZL es esta, ¿ok? Sencillo. Pero si nosotros no hubiésemos convertido nuestra constante de atenuación, eso nos hubiese dado totalmente diferente. Entonces considerar muy bien eso. Entonces ya encontramos la respuesta. La siguiente dice: suponga que la línea se dañó, sin embargo existe otra igual, con longitud L', que es igual a L entre 2. En cuanto aumenta o disminuye la corriente de entrada entre las líneas. Ok, entonces tomamos un diagramita que está en el capítulo 11 de nuestro libro de texto. Y a partir de aquí empezamos a analizar, ¿ok? Aplicamos ley de Kirchhoff y encontramos la relación de voltaje de entrada con respecto a voltaje de salida, y
y así como en relación de sus impedancias. Esta impedancia que tenemos aquí es la que acabamos de encontrar, la impedancia de entrada, y esta ZG ya la del problema y esta BG ya la del problema, ¿ok? Entonces consideraremos dos casos. Primero miraremos cómo es la línea original, porque me está pidiendo en cuánto cambia, no me está pidiendo cuánto va a ser el nuevo, sino que vamos a ver la diferencia. Entonces miramos aquí la línea original, Z sub 0 es igual, Y sub 0 es Y sub 0 esa Y es la constante de propagación. Tenemos nuestro voltaje, lo expresamos, este voltaje FC lo expresamos en exponencial porque es un fasor, y encontramos nuestra Z de la verdad. Entonces ahora evaluamos nuestro Z igual a 0 y volvemos a ingresar esta misma ecuación que es nuestra Z de entrada cuando Z es igual a 0 y nos da esta solución, ¿ok? Entonces aplicando la fórmula que ya teníamos, tenemos esta, entonces nos da esto, donde Z va a ser igual a 0. Sencillo cuando definimos variables en matemáticas, ¿ok? Entonces ya vamos a ver, tenemos nuestra Z de entrada, tenemos nuestro voltaje de entrada, nuestra impedancia, y vamos a aplicar nuestra ecuación idéntica para que sea mucho más fácil, donde recordando, porque es un fasor, se va a tomar de manera polar, calcularemos esto en la magnitud y su ángulo en grados, ¿ok? Es muy importante recalcar, y ya tenemos que esta será nuestra corriente de la entrada en nuestra línea original. Ahora cambiamos totalmente. Ya recordemos que L va a ser diferente porque va a ser un medio de la original, que la original medía 3 metros. Volvemos a calcular nuestra Z en la entrada, aplicamos, el voltaje será el mismo, la impedancia será la misma, y encontramos nuestra I sub 0. Y con esto concluimos esto. Entonces, comparando las dos ecuaciones, tenemos que esta no varía tanto en comparación si esta línea se redujera, ¿ok? Entonces la corriente va a aumentar un poco, ¿ok? Va a aumentar un poco, y el ángulo de fases será un poquito diferente, pero no varía tanto si se analiza. Entonces, en conclusión, la línea de transmisión se caracteriza por sus parámetros R, L, G y C. La impedancia característica en la constante de propagación son inherentes del parámetro tales como la frecuencia, entonces son muy dependientes de esto. Y además, para los cálculos de corriente y voltaje es importante recalcar que son fasores y deben inscribirse en forma polar. Entonces, un consejo: debemos ver muy bien las unidades antes de empezar, ya que pueden estar cerradas en otro sistema y esto nos cambiaría totalmente la ecuación, la resolución. Y nuestros créditos son para el libro de Sadiku, el evento del de capítulo 11 y las pautas dadas por el ingeniero Jonathan. Esto es todo. Muchas gracias. Adiós.